Queridos amigos, aquí aprenderemos a resolver el logaritmo de una raíz. Donde tiene el logaritmo de la raíz enésima de r, en este caso en base c, es igual a 1 sobre n por el logaritmo en base c de r. Lo que hace es que el índice de la raíz pasa dividiendo al logaritmo, pasa como 1 sobre el índice de la raíz, que es lo mismo. Y así se resuelve. Ya hemos explicado aquí el logaritmo de una potencia, que es muy parecido a este. Si usted ve aquel, puede entender este mucho más. Y de paso véase el logaritmo de una suma, de una resta, todo eso que está explicado aquí en la lista de reproducción. Se lo logaritmo, cuando la raíz no tiene un índice encima, es un 2. Entonces podemos poner un medio por el logaritmo de 1000. A un medio, nuevamente, páselo un medio, y el logaritmo de 1000, el logaritmo en base 10 de 1000, ¿cuánto yo tengo que multiplicar el 10 por el mismo para que me dé 1000? 10 por 10 son 100, por 10 son 1000, o sea, 3 veces, entonces igual a 3. Un medio por 3 es igual al 3, si usted le pone 1 debajo y multiplica el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 3 son 3 sobre 2 por 1, que son 2, como un tercio del logaritmo en base 2 de 16. Un tercio lo que dice fue que el índice, como dice aquí, de la raíz pasa dividiendo sobre 1, entre 1 entre él, perdón, y luego el logaritmo en base. Entonces esto es igual a un tercio. Entonces el logaritmo en base 2 de 16 es cuánto yo tengo que multiplicar el 2 por el mismo para que me dé 16. 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16. Entonces esa cantidad de veces es el exponente que debo ponerle al 2 para que me dé 16. Entonces ese es el logaritmo, 4. Multiplicar el 1 por 4, a 4 le pongo un 1 debajo. También y sigo y hago el mismo procedimiento que tenía ahorita. 1 por 4, 4, y 3 por 1 son 3. Aquí lo mismo, raíz cúbica, raíz cuadrada de 81, el logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 81. Entonces igual a un medio. Un medio, ¿por qué? Porque tiene índice 2, la raíz cuadrada. Entonces el logaritmo a un medio. Y el logaritmo en base 3 de 81, ¿cuánto yo tengo que multiplicar el 3 por el mismo para que me dé 81? 4, inmediatamente yo le voy a poner un 1 ahí, ¿verdad? No se daña si usted le pone un 1 a ese 4, igual que lo que hizo con las otras operaciones. 1 por 4 son 4, entre 2 por 1, que son 2, y divide para simplificar. 4 entre 2 es a 2, y ahí está el resultado. Entonces ahora, un medio nuevamente, porque la raíz es cuadrada, ¿verdad? Un medio del logaritmo en base 2 de 64 a un medio. Y el logaritmo en base 2 de 64 es igual a 2 por 2 multiplicado. ¿Cuántas veces para que me dé 64? Fácil. 64, 6 veces. Entonces multiplico por 6 por un medio. Pongo 1 debajo, ¿verdad? Entonces esto es igual a un quinto nuevamente. Un quinto lo paso. Y el logaritmo en base 5 de 5, cuando la base y el logaritmo son iguales, no queda más remedio que sea 1. Entonces un quinto por, cuando el logaritmo y la base son iguales, ¿a qué exponente yo debo elevar esa base para que me dé el mismo 5? Es a 1, ¿verdad? No es a 0, es a 1. Ahora, si la base es 5 y aquí hay un 1 en el argumento, ya sí yo debo elevar a 0. Ahora, si la base y el logaritmo son iguales, en este caso, sabiendo que el logaritmo debe ser positivo, ¿verdad? Todo el tiempo. Los logaritmos deben ser positivos y diferentes de 0. Eso usted lo sabe. Entonces esto es igual a 1.
Y 1 por 1/5 es lo mismo, 1/5. Si quieres se lo hago. Entonces igual, 1 por 1 es 1 y 5 por 1 igual a 5. 1/5. Y aquí tengo nuevamente bajo el 6 dividiendo 1 sobre 6. Entonces 1/6 y el logaritmo en base 8 de 8, nuevamente bases iguales y argumentos iguales, logaritmo es igual a 1. Eso yo lo he demostrado en otros videos, se lo he dado a entender a la gente también. No necesita aquí que dé muchas explicaciones de eso porque ya lo he explicado en otros videos. Si quieren les voy a dejar la lista de reproducción para que lo vean. Entonces 1 por 6, 1 por 1 es igual a 1 y 6 por 1, perdón, 1, y hay 6 por el 1 debajo, que yo no se lo puse, pero lo tiene, es igual a 6. Entonces el logaritmo da igual a 1/6. Entonces, muy bonito, muy chulo esto. Si llegaste hasta aquí, te gustó el video o te gustó la explicación o algo te gustó, te invito a que por favor te suscribas al canal, a que me dé un like, a que comparte este video y muchas bendiciones para ti en esta hora. Déjame dejarle unos videitos aquí de tarea. Ve, estoy haciendo más ejercicio que usted y le estoy dejando una tareita sencilla aquí, vea, para que usted la resuelva y me la deje en los comentarios. Y si usted en los comentarios me pone me gustan los logaritmos, eso me va a ayudar mucho. Bendiciones.